Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver el manejo y tratamiento del ictus isquémico. En cuanto a la clínica y todo eso, no voy a ahondar tanto, lo único que quiero focalizar acá es bien cómo es el manejo, algoritmo de manejo y tratamiento del ictus isquémico. Entonces, como primer pantallazo, en el momento agudo hay tres cosas que hay que hacer. Medidas generales, que después vamos a así detallar un poquito, y después tenemos como medidas de reperfusión la trombólisis o fibrinólisis intravenosa y la trombectomía mecánica. Esto es a lo que se le llama código ictus en agudo. Y en un segundo momento, al paciente lo ingresamos e iniciamos lo que sería la prevención secundaria en función de la etiología. Entonces, una focalidad neurológica brusca va a ser un ictus hasta que se demuestre lo contrario. Paciente que llega con esta clínica, lo primero que tenemos que hacer es una tomografía computada. Y en paralelo vamos a ir con estas medidas generales. Hacemos el ABCDE, lo estabilizamos, vemos que esté todo ok, y hay tres cosas que hay que evitar: la hipertermia, que el paciente no tenga alta la glucosa, y tampoco la hipertensión ni la hipotensión. Con esas medidas generales, al paciente lo llevamos al tomógrafo. ¿Y por qué le hacemos la tomografía a un paciente en quien sospechamos un ictus isquémico? Para descartar hemorragia. Entonces hay tres cosas que podemos ver en la tomografía. Entonces, que esté normal, ver isquemia, que va a ser antiguo, porque sabemos que en agudo la isquemia no se ve, o hubiera una hemorragia. ¿Por qué hay que descartar la hemorragia? Porque justamente, si nosotros vamos a decir hacerle la fibrinólisis, está absolutamente contraindicado que el paciente tenga una hemorragia activa. Si nosotros no le hacíamos la TAC y nuestro paciente, en vez de tener una isquemia, tiene una hemorragia y le dimos la fibrinólisis, el paciente se va a morir. Entonces es por eso, para descartar la hemorragia. Si el paciente tiene una hemorragia, vemos la mancha blanca, por así decirlo en término coloquial, le vamos a dar tratamiento de soporte y se va a valorar por cirugía. Eso lo vamos a ver en otro video. Ahora, si la ATC está normal o tiene isquemia, vamos a ver el tiempo de evolución. Si el paciente nos refiere que la clínica empezó hace menos de 4 horas y media, nuestro paciente es candidato a fibrinólisis, salvo que tenga alguna contraindicación de la fibrinólisis. Por ejemplo, que haya tenido un sangrado reciente, hemorrágico cerebral, ponele, que tenga un RIN elevado, porque el paciente esté tomando anticoagulantes, que tenga las plaquetas muy bajas. La edad no es una contraindicación. Lo que sí es contraindicación es la funcionalidad. Si es un paciente que no tiene funcionalidad y no movilidad, es un paciente muy frágil, ahí sí podría estar contraindicada la fibrinólisis. Entonces, segunda opción, que se hace menos de 6 horas, es decir, entre 4 y media y 6 horas. Ahí nuestro paciente va a ser candidato a trombectomía mecánica, pero tiene que tener un trombo para hacer la trombectomía, y es por eso que le hemos indicado una angio-TC. Si en esa angio-TC vemos el trombo, ahí le hacemos la trombectomía mecánica. Y en caso de que no, vamos a antiagregarlo, lo vamos a ingresar y vamos a después empezar con la prevención secundaria. Entonces, ¿mi paciente con fibrinólisis va a hacer la trombectomía? Sí. Nuestro paciente de menos de 4 horas y media tiene una ventaja enorme, el diagnóstico fue muy precoz y le podemos realizar ambos tratamientos. Le hacemos primero la fibrinólisis y que se la hacemos, por ejemplo, mientras le hacemos una vez que sepamos que no tiene hemorragia, y después lo llevamos a hacer la trombectomía. Es un manejo rápido. La tercera opción es que se hace más de 6 horas o que el paciente, por ejemplo, se haya despertado y no sepa cuándo fue la última vez que estuvo sin clínica, o que lo hayan encontrado así. En ese caso, lo que hay que realizar es una tomografía computada de perfusión. Básicamente lo que busca este tipo de tomografías es evaluar la cantidad de tejido viable que hay. Entonces, es con contraste, y lo que va a evaluar es el tiempo que tarda en llegar el contraste a esa zona, el flujo y, lo más importante, el volumen. Nuestro tejido necrótico, a este tejido necrótico va a llegar muy poquito volumen. Ahora, al tejido que está viable, que se lo llama penumbra, que va a estar tejido isquémico, va a llegar o volumen normal o más. ¿Por qué? Porque en nuestros vasos van a empezar a desarrollar diferentes mecanismos para como levantar y recuperar este tejido. Si nuestro tejido está viable, le podemos hacer la trombectomía, si hay bastante tejido viable. Ahora, si nuestro tejido no está viable, ya llegamos tarde y no va a ser útil la trombectomía mecánica. Bueno, vamos a poner escenarios. Paciente que llega con un episodio neurológico brusco, menos de 4 horas del inicio,
vamos a hacer la tomografía, descartamos hemorragia, vemos si tiene contraindicaciones para fibrinolisis. Si no las tiene, le hacemos fibrinolisis y en caso de que tenga un trombo, le hacemos la trombectomía mecánica. Segundo paciente, entre 4 y 6 horas, le hacemos la angiotomografía para ver si hay un trombo y le hacemos la trombectomía mecánica. Paciente que no tiene trombo, le vamos a realizar la antiagregación, prevención secundaria después de haberlo ingresado. Y nuestro paciente que tenga hace más de 6 horas la clínica, le vamos a hacer la tomografía de perfusión y en caso de que haya tejido viable, le vamos a realizar la trombectomía mecánica. Entonces, ese sería el manejo a grandes rasgos de lo que sería el ictus isquémico. Es muy importante que tengan el orden establecido y que sean prolijos a la hora de estudiarlo, porque si no se empiezan a mezclar los conceptos y empieza a ser todo un matete imposible de estudiar. Este algoritmo es simple, en caso de que quieran que amplíen el tratamiento, me lo dicen. Cuarto paso, al paciente lo vamos a ingresar. Por supuesto, no le vamos a dar de alta. Y una vez que lo ingresamos, ponemos en marcha lo que sería la prevención secundaria. Que la prevención secundaria va a depender, por supuesto, de la etiología del ictus isquémico, de lo que nosotros estemos sospechando. Por ejemplo, un paciente con fibrilación auricular en quien sospechemos un ictus isquémico de origen cardioembólico porque ese trombo viajó y nos comprometió, por ejemplo, la arteria celular media, vamos a tratar esa fibrilación auricular, lo vamos a antiagregar, lo vamos a anticoagular, le vamos a hacer el eco, etc. Si nuestro origen fue ateroembólico, bien por placas de ateroma, vamos a hacer mucho control de los factores de riesgo cardiovascular, le vamos a dar aspirina y lo podemos también anticoagular. Y en el caso de que nos sospechemos un paciente con infarto lacunar, bien por la localización y además porque es un paciente hipertenso de larga data, vamos a manejar también toda esa situación. Factores de riesgo cardiovascular, lo vamos a antiagregar y por supuesto a controlar la tensión arterial. Y hasta acá llegamos con el tratamiento y manejo de lo que es el ictus isquémico, sintético y corto, para que quede claro. Cualquier cosa, ya les dije, me lo pueden dejar en comentarios para ampliar un poco más en el tratamiento del ictus isquémico.